¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este su canal de aprendizaje, un canal donde el esfuerzo y el objetivo ulterior es entregar información que sea trascendente, que sea eh, una información que se pueda asimilar en el cortísimo plazo para poner en práctica, para poder llegar e impulsar nuestro crecimiento personal al siguiente nivel de excelencia. Hoy quiero hablarles acerca de la construcción de nuestra realidad. ¿Cómo construimos nuestra realidad? ¿Cómo se genera un proceso en nuestro cerebro para construir nuestra realidad, nuestros mapas mentales acerca de la realidad que vivimos? Es muy importante, primero que todo, encontrarnos con cómo funciona el cerebro, qué limitaciones tiene, qué sucede en el cerebro cuando yo creo un concepto y a ese concepto, ese mapa mental de lo que me está sucediendo, de mi realidad, le asigno un 100% de veracidad o de cercanía con la verdad, cuando probablemente no es así. Vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro tiene una particularidad o varias particularidades. Número uno, el cerebro no reconoce entre pasado, presente y futuro. El cerebro opera en la atemporalidad. El cerebro es simbólico. El cerebro, cuando nosotros operamos bajo un cierto estado vibratorio, segrega el cerebro un cóctel de sustancias neuroquímicas que aprovecha el torrente sanguíneo para llevar todas esas cóctel de sustancias neurológicas o neuroquímicas a todo nuestro sistema nervioso, a todo nuestro cuerpo, para llenarlo con esa emoción, con esos químicos que provoca una emoción u otra. Entonces, entramos en un proceso de vibración, sea alta o sea baja, según sean las emociones que nos embargan y nos gobiernan en ese momento, por un hecho activador que viene desde afuera. Entonces creamos un mapa mental y decimos, esta es la realidad, y creemos, le asignamos un 100% de veracidad a esa realidad que creemos, cuando en realidad nuestra realidad, nuestro mapa mental de la realidad, lo fabricamos a partir de algo que se llama paradigmas de vida. Nosotros tenemos paradigmas de vida para cada tipo de área o área dimensional de nuestra vida. Por ejemplo, en el área espiritual tenemos un paradigma. No es el mismo en una persona u otra. En el área emocional tenemos un paradigma. En el área corporal, o sea, nuestra alimentación, cómo cuidamos nuestro cuerpo, el descanso, cómo vestimos, eso es un paradigma. Es un modelo que tenemos preconstruido, y a partir de ahí generamos mapas mentales de nuestra realidad. Tenemos paradigmas en el área de las finanzas, intelectual, de estudio. Tenemos en el área familiar o de relaciones, tenemos paradigmas. Entonces, creamos los paradigmas, pero ¿qué contiene? ¿Qué es connatural? ¿Qué elementos son connaturales o existen dentro de un paradigma? Entonces, es muy importante el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Muy importante el desconocimiento que tengamos. No lo sabemos todo. Entonces, ese desconocimiento en X, Y o Z área de nuestra vida impacta en la fabricación, en la construcción de esos mapas mentales. Otra cosa importante, los valores familiares, los valores morales, las creencias. Creencias hay dos tipos. Hay creencias limitantes, de merecimiento, de capacidad, o de posibilidad, pero también hay creencias expansivas o potenciadoras igual, de merecimiento, de capacidad o de posibilidad. Otra cosa, los hábitos. Ya dentro de unos momentos vamos a entrar a lo que es un hábito a nivel del cerebro, para ver la importancia de lo que es crear hábitos o cambiar hábitos que tenemos que sean disfuncionales, o que no sean los mejores hábitos. Entonces, el cerebro opera, recapitulando, opera en tiempo atemporal.
es simbólico, no reconoce presente, pasado o futuro y tiene otra particularidad muy importante a la hora de reconstruir nuestra realidad o de construir el mapa mental de nuestra realidad. El cerebro utiliza las mismas zonas, activa las mismas zonas del cerebro de cuando usted está imaginando a cuando está viviendo algo. Por ejemplo, vamos a ilustrar. Si yo le doy a usted un celular y le digo, mírelo, su cerebro activa ciertas zonas. Si yo le quito ese celular, pero antes le digo, mírelo bien, vea cada detalle, ahora sí, démelo, cierre los ojos, imagine cada detalle, imagine que lo tiene en sus manos, sienta la textura, sienta el peso, vea el color, vea las funciones distintivas que tiene en su cerebro. En ese momento no está distinguiendo si está mirando o está imaginando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el impacto que tiene el hecho de que nuestro cerebro no distinga entre imaginar y vivir algo? Muy bien, se los digo, es muy sencillo. Conocen una persona que por meses, por años ha vivido en derrotismo, ha vivido enojado con el mundo, enojado con una persona, ha vivido de una manera resentida, con una sensación de que me deben, una necesidad de que me repongan o una necesidad de justicia, que a la larga esa justicia es un deseo de venganza. ¿Por qué se perpetúan? ¿Por qué se extienden por temporadas larguísimas esos estados de la persona? Precisamente por eso. Porque el cerebro no distingue de cuando usted está imaginando a cuando está viviendo. Entonces, el repetir imaginar eso, imaginar el mismo que me lastimó, que me humilló delante de la gente, que me hizo esto, su cerebro dice, lo estoy viviendo. Entonces, segrega la misma cantidad y forma y cóctel neuroquímico, y su cuerpo se ve embargado con esas emociones, con esos químicos, y entonces su vibración es la misma de cuando sucedió hace un mes, un año, 2 años, 10 años, hoy. Entonces, ¿qué pasa? Usted dejó de vivir, dejó de hacer, de continuar por tener sus manos ocupadas sosteniendo y rumiando algo que está en el pasado, algo que sucedió en el pasado, que ya no va a volver, que no se va a repetir. Pero usted se aferra a eso y dejó de vivir, ocupó sus manos para seguir recibiendo lo que la vida tenía para usted. Sus mapas mentales están sesgados por ese dolor, esa humillación, ese deseo de venganza, y entonces lo recrea, y no solo lo recrea, sino que le asigna un 100% de veracidad, un 100% de verdad, y entonces usted lo crea, lo vuelve a crear y lo está viviendo y viviendo, porque para el cerebro eso no sucedió hace 10 años, un mes o 5 meses, sucedió en este momento y sucede cada vez que usted imagina, porque repito, el cerebro no tiene la posibilidad de distinguir entre cuando imagina de cuando está viviendo algo. Creo que les quiero hacer un llamado a la reflexión. Vamos a continuar con este tema interesante. Espero que les haya gustado. Y bueno, de momento esto es. Les mando un abrazo. Les digo una pregunta que siempre les hago. Y entonces hoy, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Igual que siempre o como nunca antes? Que tengan un excelente día y que Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias.